Buenos días, muchísimas gracias, José Luis. José Luis ya ha revelado que soy brasileño, entonces ya está explicado por qué hablo como estoy hablando. Y estoy muy feliz de estar aquí. Considero que esta también es mi casa. He colaborado como Carlos Artundo ya también apuntó desde el inicio de este proyecto de la escuela. Y estoy entre amigos, Rafael, con quien trabajé muchos años en la OMS, la profesora Buford, con quien trabajé en la Academia de Medicina de Nueva York, que sigo colaborando, y claro, con Andrés, desde que empezamos a discutir este foro. Y Andrés, tú ya has revelado una serie de aspectos importantes que estarán involucrados en mi presentación. Y Andrés estaba exactamente planteando que estamos envejeciendo. Después de un día de jornada aquí, estaremos ganando 6 horas más de vida. Y eso está se pasando no solamente en los países desarrollados, es sobre todo en los países menos desarrollados. Y aquí está, de una forma muy clara, como en el año 2000, de un total de una población de 6.000 millones de personas, ese es el total. En 2050 iremos crecer más 3.000 millones. Es un reto, es un desafío impresionante, porque todo este aumento estará en los países menos desarrollados. Vosotros, España, los países del norte, los países más desarrollados, no sufrirán un aumento de la población como un todo. Pero mientras aquí, en la población de 60 años y más, veremos que el aumento de 2000 a 2050, en 50 años, pasarán de 600 millones para 2.000 millones. Los países más desarrollados seguirán envejeciendo, pero poco, 50%, como es también el aumento de la población como un todo, pero los países menos desarrollados pasarán de 400 millones para 1,7 mil millones de personas. Aquí estará todo el movimiento, aquí se mueve la población. La demografía ahí está de una forma muy clara, 450% de aumento de las personas mayores en los países menos desarrollados. Es un desafío inmenso, pero también es una conquista fenomenal. En 100 años, desde 1950, la población mundial total, que era de 2.000 millones, en 2050 este será el número de personas mayores. En solamente 100 años, para muchos que están aquí, que nacieron como yo, alrededor de 1950, cuando llegaremos en el año 2050, solamente un siglo, y estaremos con el total de personas con más de 60 años igual a la población mundial total 100 años antes. En 1945, la expectativa de vida al nacer de un brasileño como yo era de 43 años, 30 años menos que hoy. Entonces, la velocidad del envejecimiento es extraordinaria. Sin embargo, claro que en términos percentuales, lo que explica el envejecimiento tan rápido de la población no es tanto el número de personas que van a llegar a los 60 años, pero sí la disminución de la fecundidad que hace con que cada vez menos tengamos menos jóvenes. ¿Quién diría, por ejemplo, hace 30, 40 años que en mi país, cuando llegue al año 2030, no solamente estará estabilizado en términos populacionales, pero con una disminución de la población total? Y eso significa también un reto y desafíos específicos importantes que España enfrentará muchísimo antes, a menos que los movimientos migratorios sigan importantes en ese país. En la década de 70, las tasas de natalidad en España estaban entre las más altas de Europa. Hoy es virtualmente la más baja de toda Europa. En 1975, solamente hace una generación, el promedio de hijos de una mujer brasileña era de prácticamente 6. Hoy está abajo del limiar, del umbral de reposición, con 1,7. Extraordinario descenso tan rápido en tan poco tiempo.
Hoy el país más envejecido, que es Japón, tiene una esperanza de vida de 87 años para una mujer, 80 años para los varones, y como que 30% de los japoneses tienen más de 60 años. España, un país menos rico, tiene cifras muy similares a las de Japón. Y hoy España es virtualmente, o será dentro de muy poco, el país más envejecido de Europa. Así como Brasil, que en el año 2040 estará tan envejecido como el país más envejecido de hoy, que es Japón. Entonces estamos diante de un panorama de transformaciones muy rápidas, y si hay algo concreto que va a caracterizar el siglo XXI es el envejecimiento sin precedentes de la población, lo que significa, y voy a hacer hincapié, de la conquista social que eso representa, pero retos y desafíos, sobre todo para el sistema sociosanitario, de inmensa importancia que tenemos que tener muy claro. ¿Estamos preparados? El riesgo de enfermedades crónicas, de las enfermedades no transmisibles, aumenta, claro, a medida en que envejecemos. Pero eso no es inevitable. Basta hoy, y eso es importante, tener 20 años para llegar al año 2050, cuando seremos 2.000 millones de personas mayores, para tenernos ahí 60 años. Entonces también estamos cientes de que la población de personas mayores en el año 2050, esos 2.000 millones, son personas ya que llegaron a la edad adulta. Y como ya fue planteado en la introducción, estamos envejeciendo con más salud. Son más años de vida, pero con mejor salud. Y ahí tenemos un panorama que no está todavía claro. Hay países que están envejeciendo con mejor salud, con mejor calidad de vida, mientras que otros están envejeciendo, añadiendo años, pero no añadiendo vida a esos años. Por ejemplo, comparemos Estados Unidos con los europeos hoy y en los años 70. Ese fue un estudio que fue multicéntrico, liderado por el de Canadá, Michaud, y publicado hace muy poco tiempo. En los años 70, en los Estados Unidos, teníamos una esperanza de vida que era más alta que de países europeos de nivel socioeconómico similar. Hoy, la esperanza de vida de los Estados Unidos está como que 18 meses más baja que los países estos mismos con que poderíamos comparar hace 30 años. Algo se pasó en los Estados Unidos que fue negativo en relación a mejorar, a envejecer, pero con una esperanza de vida o sin las enfermedades crónicas de que estamos hablando. Y los autores concluyen que la gran diferencia entre los europeos y los norteamericanos está centrada en la prevalencia más alta entre los americanos de los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas, alrededor de los 50 años. Entonces, claro, eso invita a iniciativas e intervenciones en este grupo poblacional de edad media para deter esta prevalencia tan alta de enfermedades no transmisibles y eliminar esta diferencia entre los norteamericanos y los europeos. La diferencia de esperanza de vida entre los Estados Unidos y los países europeos, los autores proponen, podría desaparecer si la prevalencia de sobrepeso y obesidad, con todas las enfermedades asociadas que conocemos en los Estados Unidos, fuera la misma entre los europeos. La conclusión principal de los autores: aunque la perspectiva de vida y el esfuerzo para la prevención desde la niñez, la adolescencia, las etapas de vida adulta más jóvenes, podría se eliminar si tuviéramos intervenciones más centradas en promoción de la salud alrededor de los 50 años.
Eso no solamente aumentaría la esperanza de vida norteamericana, como también bajarían los costos, los gastos de salud con un aumento de calidad de vida y la productividad. Sería para que todos saliesen ganando. Y medidas que pudieran hacer con que los americanos adultos fueran tan saludables como los europeos, podría significar una economía de $1 trillón y más de dólares, una cantidad fenomenal, importante, hacia el año, en realidad, 2030 y no 2050. ¿Qué implicaciones tiene eso para España específicamente? Percentaje de adultos con sobrepeso y obesidad en ese país, en ese momento, es 3 veces más alta que el país que ha conquistado la esperanza de vida más alta, que es Japón. ¿Sería la alta esperanza de vida sostenible a medio, largo plazo con los niveles de obesidad y sobrepeso que se están acumulando? Con el hecho que las personas más jóvenes en este país, comparadas con las personas que ya llegaron a los 60 años y cuando tenían 20, 30 años, estaban muchísimo más delgadas, sin los problemas de sobrepeso que ahora los más jóvenes irán a arrastrar a lo largo de su curso de vida. Son cuestiones fundamentales para la sanidad, para el sistema público, pero también para la calidad de esta esperanza de vida que se espera siga creciendo, pero puede no ser posible por los estilos de vida que se están adoptando en ese país. Yo estoy muy familiarizado con esta provincia hace más de 25 años, no solamente en la escuela, pero también con un cortejito que tengo aquí en las Alpujarras, y yo estaba comentando con un amigo y le pregunté, este señor tiene 74 años, y le pregunté, Pedro, cuando era joven, niño, ¿cuántas veces por mes comías carne? Y él se espantó muchísimo y me dijo, ¿por mes? Yo me acuerdo, Alex, de haber comido carne 3 veces hasta que tenía 16, 18 años. Y me acuerdo muy bien porque fueron muy memorables. Paró un poco y pensó y dice, mira, he comido más carne este fin de semana do que durante toda mi niñez y adolescencia. Y esa es la realidad que esta dieta fenomenal mediterránea que tanto celebramos, hoy es comida en cantidades 5 veces más alta, 5 veces al día, do que una vez al día en cantidades muchísimo más moderadas. Entonces hay que tener claro lo que estamos pasando. Ayer celebramos una cena muy hermosa, maravillosa, en un entorno espectacular, con vistas al Alhambra, y muchos de nosotros pedimos cordero, y nos sirvieron un cordero entero para cada uno. Entonces hay contrastes importantes del envejecimiento. Unos que están envejeciendo y con una calidad de vida espectacular, con todo lo que es posible que se ofrece a través de la tecnología y de calidad de vida, pero muchos y muchísimos y millones de personas en todo el mundo, esos futuros 1.000.000.000 de personas en los países menos desarrollados que llegarán mal, con miseria, con pobreza, sin acceso a los servicios de salud. Entonces, hacer hincapié a la prevención de las enfermedades crónicas es fundamental. Y una política para el envejecimiento es en realidad también una política sanitaria para la prevención y cuidados de las enfermedades crónicas, que en realidad comparten en gran parte los mismos 4 factores modificables, que son sedentarismo, la dieta poco saludable, el uso de tabaco y el alcohol en exceso. Pero hay también un factor determinante de estas enfermedades que no es modificable, y es la edad, es el envejecimiento. Este riesgo de enfermedades no transmisibles crónicas en la vejez tiene mucho menos a ver con la edad y mucho más con los estilos de vida y con los determinantes sociales de la salud, como se planteó y se discutió en mi ciudad, en Río de Janeiro,
hace 3, 4 meses en la cumbre de los determinantes sociales de la salud. Eso todo significa que hay que poner más atención en la perspectiva del curso de vida. Nacemos totalmente dependientes de nuestros padres, crecemos muy rápidamente y cuando llegamos en esas etapas de crecimiento, de desarrollo, de la niñez, de la adolescencia, tenemos nuestras capacidades funcionales en los niveles más altos. Y a partir de ahí no se puede esperar que a los 80 o 90 años tengamos la misma capacidad funcional que teníamos a los 25. Si lo hacemos, sobre todo los varones lo esperan, estaremos frustrados. Entonces, lo que es importante son las intervenciones que nos puedan mantener por encima del umbral de la incapacidad por el más alto periodo de tiempo posible. Y si tenemos 85 años, pero seguimos con las capacidades funcionales que nos permiten la vida cotidiana con independencia, estaremos bien. Y esos que no llegan y que estarán aquí no es inicio, si limiar el umbral de la incapacidad y que llegamos a los 60 años y muchos más, pero abajo de ese limiar no teremos la calidad de vida que es esencial para disfrutarnos de la vida, sea en qué edad tengamos. Y hay dos conceptos que están interrelacionados a este gráfico, que es independencia y autonomía, que muchas veces se utilizan como intercambiando, pero que en realidad son muy distintos. La independencia es eso, la capacidad funcional de realizar las tareas de vida cotidiana, mientras que autonomía es mucho más noble, es seguir viviendo y de acuerdo con tus propios deseos, determinados por tus propias ansiedades y escojas. Todo eso significa que tenemos que empezar cada vez más a adoptar un nuevo paradigma. Las personas mayores como participantes activas en una sociedad para todas las edades y las personas mayores como protagonistas y beneficiarias del proceso de desarrollo y de la ciudadanía. Para eso, la Organización Mundial de la Salud, mientras que yo estaba como director ahí en Ginebra, exactamente hace 10 años, propuesto ese marco político del envejecimiento activo, que está traducido para español como otros varios idiomas, donde se define el envejecimiento activo como el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación, seguridad y más recientemente añadiendo ahí, desde una conferencia sobre envejecimiento activo en Sevilla hace 2 años, la educación continuada, tener habilidades, tener salud, tener habilidades, renovando las habilidades para seguir participando, pero cuando hace falta eso, cuando ya no tenemos la salud para seguirnos totalmente participantes en nuestra sociedad, la importancia de sistemas que nos puedan asegurar, proteger, dar la seguridad de que sigamos viviendo protegidos. Eso depende de varios determinantes, desde los sociales, el medio, el entorno físico, los determinantes personales, comportamentales, acceso a los servicios, los determinantes económicos, que influencian el envejecimiento activo individualmente, pero están también interrelacionados, siempre bajo una perspectiva de género y de cultura. Y al final lo que queremos es evitar la exclusión. Sois privilegiados, sois de España, mismo con esta crisis económica, mismo con todas las dificultades que muchos de vosotros tienen, mismo considerando las tasas de desempleo desastrosas de una generación que se pierde hoy, sois privilegiados. Pensen cómo estaba España hace 50, 60 años con niveles de pobreza, de miseria, que obligaron muchos de vosotros, de vuestros antepasados, a migrar hacia Latinoamérica, Estados Unidos, Alemania, Suiza, etc.
Sois privilegiados também porque quando estavam bajo esta pobreza tenían por dónde escapar. Y ahí tenemos en nuestros países, en Latinoamérica, miles, centenas de miles de personas que son de origen española exactamente por escapar y huir de la pobreza. Esa es una realidad que ya no está tan clara con la superpoblación en todo el mundo. Y al final lo que queremos es evitar la exclusión social. Y esta exclusión social, la miseria, la pobreza, hoy se caracteriza también a través de la prevalencia de las enfermedades crónicas. El viernes, no sé si acompañaron en El País, había una portada, toda una hoja, muy interesante, reportando dos estudios. Uno a nivel mundial, de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, y otro que fue financiado aquí por la Caixa, sobre el mismo aspecto de la discapacidad y las enfermedades crónicas. Y tenía como título, la pobreza conlleva a la discapacidad y la discapacidad a la pobreza. Dos aspectos importantes, ya finalizo, que el riesgo de que una persona padezca una discapacidad es 8% en los hogares que no superan 1.000 euros de ingresos contra 2,5 en los hogares acima de 2.500. Entonces, la pobreza como un determinante de la discapacidad y una discapacidad que en este país se produce sobre todo a través de las enfermedades crónicas que son prevenibles. Y por otro lado, en zonas pobres, las personas que sufren una enfermedad crónica con discapacidad se enfrentan a gastos sanitarios ruinosos, catastróficos. Y yo creo que eso sería un poco un inicio para atendernos ahora la profesora Bufford, que va a hacer más hincapié en la situación específica de su país. Muchísimas gracias.